Vamos a iniciar la práctica de inferencia para una variable con una muestra y con dos muestras. Tenemos ya abierto el StatGraphics, la versión Centurion y el archivo Excel que previamente nos habrán proporcionado con los datos. En este caso tenemos datos forestales y una serie de variables. Para pasarlos al StatGraphics, aunque eso ya se habrá hecho en una práctica previa, lo vamos a repetir. En el Excel donde están los datos, copiamos, seleccionamos y vamos a dar a copiar todas las variables. Le damos a copiar y nos vamos al editor de StatGraphics, cliqueamos pinchando en la fila donde pone columna para que donde aparece columna 1, columna 2, etcétera, se graben los nombres de las variables y le damos a pegar. Nos pregunta si vamos a incluir los nombres de las columnas, le decimos que sí, porque no tenemos comentarios a los nombres de las columnas, que también nos da esa opción. Bueno, entonces una vez que hemos grabado ya los datos del Excel al StatGraphics, nos podemos ir a Archivo, File y a salvar Data File con el nombre que queramos y en la ubicación que queramos. Entonces ponemos datos inferencia, PR inferencia o el nombre que se quiera dar. Lo guardamos. Para la siguiente práctica no haría falta volver a hacer el paso de copiar. Una vez que están grabados los datos, para realizar inferencias, la inferencia clásica requiere que los datos procedan de una distribución normal. Entonces lo primero que tenemos que hacer es realizar el contraste de hipótesis sobre la distribución de la que proceden los datos. Nos vamos a Describe, a Ajuste de distribuciones, Distribución Fitting y a Ajuste de datos no censurados. Está todo en inglés, yo voy a ir haciendo la traducción. Aquí nos aparecen las variables que hemos grabado. Elegimos una variable cuantitativa, porque aquí en el archivo aparecen variables cuantitativas y cualitativas, como es el tipo de masa o la especie principal. El resto de variables son numéricas, entonces elegimos una cualquiera de las variables numéricas, por ejemplo la biomasa de las ramas. Le damos a OK. Aquí aparecen todas las posibles distribuciones, que siempre por defecto está la normal. Como lo que queremos es fijarnos en la normal, pues cliqueamos en la distribución normal. En las tablas y gráficos nos van a salir el resumen del análisis y los contrastes, un contraste de bondad de ajuste. Si queremos podemos darle también a los contrastes para la normalidad, que son otro tipo de estadísticos para otros contrastes en donde la hipótesis nula siempre es la misma, si la variable se distribuye según una normal o no, o según la distribución que hayamos elegido. Ahora estamos con la normal. Lo primero que sale es, como siempre, el resumen de los datos que hemos puesto. La variable se llama bioramas, tenemos 34 valores que varían desde 4,6 a 24,2 y el StatAdvisor donde nos explican qué es lo que nos está apareciendo en esa pantalla. Los parámetros de la normal son la media y la desviación típica y ahí aparecen los dos valores que ha calculado a partir de los datos que tenemos. Los contrastes para normalidad son específicos para la hipótesis nula de que la variable es normal. Si ajustáramos los datos a otra distribución distinta, estos contrastes específicos no se podrían utilizar. En este caso, pues como hemos utilizado la normal, pues nos sale el p-valor. En el StatAdvisor nos explica que para ese p-valor y un nivel de significación de 0,05, pues no podemos rechazar la hipótesis de normalidad. En la pantalla de contrastes de bondad de ajuste nos aparece solamente el de Kolmogorov-Smirnov, que como es más conservador, pues el p-valor es más elevado y tampoco nos permite rechazar la hipótesis nula. En la pantalla de test para normalidad, con el botón derecho del ratón, en Pane Options nos permite calcular el contraste de G cuadrado.
además del otro que teníamos. Aquí en la tabla ahora nos aparece el contraste de G cuadrado, que es el más habitual y que nos sirve para cualquier tipo de distribución. Por lo tanto, si quisiéramos ajustar otra distribución distinta a la normal, si poniéramos una hipótesis nula de que la variable se distribuye según una f de Snedeker, pues nos fijaríamos solamente en el contraste de la G cuadrado o en el de Kolmogorov. El de G cuadrado tampoco nos permite rechazar la hipótesis de normalidad. Por lo tanto, hemos ido directamente a elegir una variable que sigue una distribución normal. A la derecha aparecen siempre los gráficos que estaban seleccionados. Si no, también con el botón derecho pues podemos elegir, modificar los gráficos que aparecen, o en Analysis Options cambiar el tipo de distribución al que estamos ajustando. Estos resultados los llevaríamos al guión de la práctica que se os habrá suministrado previamente. Ya hemos comprobado que esta variable es normal, entonces en el guión de la práctica ahora nos pedirán ya pasar a hacer estimaciones de los parámetros y intervalos de confianza y contrastes de hipótesis. Como estamos con una sola variable, nos vamos a describe, a datos numéricos y análisis de una variable. La variable que habíamos elegido es bioramas. Aquí nos van a aparecer el resumen del análisis, el resumen de estadísticos y en los gráficos el de dispersión y el gráfico de Bose-Whisker. El de dispersión no lo vamos a utilizar, podíamos poner el histograma de frecuencias, pero a efectos de inferencia lo que necesitamos es intervalos de confianza y contrastes de hipótesis que señalamos. El resto de las opciones son de estadística descriptiva, que son de otra práctica previa. Le damos a OK. En el resumen del análisis tenemos lo mismo que en el caso anterior. Al realizar el ajuste de la distribución ya habíamos estimado la media y la desviación típica, que son los dos parámetros de la distribución normal, pero aquí en el resumen de estadísticos los volvemos a tener, la media, average, y la desviación típica, junto con otros estadísticos que nos aparecen. También nos aparecen la asimetría y la kurtosis estandarizadas, que nos sirven como indicación de si la distribución de la variable o de los datos que tenemos es normal o no. En el Stat Advisor, como siempre, conviene leerlo porque nos da explicaciones sobre lo que significan los resultados que han salido. Lo primero que nos piden en el guión, además de la estimación de los parámetros, son los intervalos de confianza para la variable que hemos elegido. Como estamos suponiendo normalidad, aparece el intervalo de confianza para la media y un intervalo de confianza para la desviación típica, pero al 95% de nivel de confianza. En el guión de prácticas nos aparece para el 95% y para el 90%. Apuntaríamos estos valores del intervalo para la media y para la desviación típica, y con el botón derecho del ratón podemos modificar la probabilidad de confianza al 90%. También nos permitiría calcular uno solo de los límites, pero lo habitual es calcular los dos límites, el superior y el inferior. Bueno, pues aquí hemos calculado los dos límites al 90%. Una vez que tenemos los dos límites calculados, tanto para la media como para la varianza, y para el 90 y para el 95%, pues podemos comparar la amplitud del intervalo. A mayor nivel de confianza, la amplitud del intervalo es mayor. A menor nivel de confianza, la amplitud del intervalo es menor. Nos van a preguntar también si estos intervalos los podríamos utilizar para obtener conclusiones y hacer inferencias sobre los valores que puede tomar en la población tanto la media como la desviación típica o la varianza. Entonces tendríamos que decir que sí que son válidos, que son correctos los intervalos, porque previamente ya hemos comprobado que la variable sigue una distribución normal. Si no siguiera una distribución normal, no podríamos hacer inferencias con estos resultados. A continuación tenemos la pantalla o la ventanita que podemos ampliar para realizar contrastes de hipótesis. Lo primero que resulta de una primera ejecución con los datos no nos va a servir, porque las
hipótesis nosotros hacemos una hipótesis nula, que es una afirmación sobre el valor que tiene el parámetro. Y nosotros no hemos hecho ninguna afirmación. Él por defecto toma que la hipótesis nula es igual a 0, pero nosotros queremos afirmar, por ejemplo, que la hipótesis nula, con el botón derecho del ratón la podemos modificar, pues es, por ejemplo, fijándonos en lo que nos ha salido de media, podemos poner un valor aproximado, no exactamente el valor medio que nos haya salido con los datos calculado, sino un valor aproximado, porque con otra muestra que eligiéramos, la media muestral variaría. Entonces podemos elegir como valor para la hipótesis nula 12,5 y contrastar si los datos pueden admitir esa hipótesis nula o no. Para la desviación típica podemos poner también un valor similar al que nos haya salido con los datos. Por ejemplo, vamos a decir si la desviación típica en la hipótesis nula es igual a 3,5. Y aquí podemos seleccionar si la hipótesis alternativa es a dos colas, o sea que esos valores que hemos seleccionado o que hemos fijado en las hipótesis nulas son distintos si están por encima o si están por debajo la muestra de datos que hemos observado. En principio vamos a dejar el contraste a dos colas, que es distinto. La hipótesis alternativa sería que es distinto el valor del parámetro poblacional al que hemos indicado en la hipótesis nula. Entonces, en la ejecución ya nos aparece qué es lo que hemos seleccionado en la hipótesis nula frente a la alternativa de que son distintos de 12,5 para el caso de la media, y porque el tipo de la manera de resolver el contraste lo hemos hecho utilizando el estadístico que sigue una distribución T. Por eso aparece aquí contraste de la T, que es el que se utiliza para el caso de suponer normalidad, que es el caso para esta variable. Entonces aquí nos sale resuelto el contraste de hipótesis para la media, suponiendo en la hipótesis nula de que la media es igual a 12,5 frente a que es distinta. El valor calculado del estadístico es 1,262 y para ese valor calculado el p-valor, el nivel de significación, es 0,21, que es superior a cualquier alfa que fijemos. Por lo tanto, no rechazamos la hipótesis nula de que la media de la población sea igual a 12,5. Si la variable que hubiéramos elegido no fuera normal, tendríamos que hacer un contraste no paramétrico, pero no para la media, porque la media es el parámetro de la distribución normal, sino para un valor central, por ejemplo para la mediana, que es el que aparece aquí. Lo mismo que en el caso anterior, la hipótesis nula es que la mediana es 12,5, podríamos variarle el valor, que la alternativa es distinto, y aquí aparece el contraste o el método para resolver este contraste, que es el test de los signos. Aparecen varios contrastes, el test de los signos y el test del signo con rango, que se ve en la parte de teoría de no paramétrica, de inferencia no paramétrica. También nos aparece otro contraste, que es el de G cuadrado. Todo ello se puede complementar con las explicaciones que aparecen en el Stata Advisor. Como hemos visto que la variable es normal, pues nos quedaríamos en este caso con el contraste de la T. Y tendríamos realizada la parte de contraste de hipótesis para la media. Lo vamos borrando para no ir acumulando pantallas. Nos falta hacer el contraste de hipótesis para la desviación típica. En la lista de los contrastes no paramétricos aparece el test de G cuadrado, en donde vemos que la hipótesis nula es sobre la sigma o la desviación típica. La desviación típica vemos que aparece con sigma igual a 1 y en opciones tabulares con el botón derecho del ratón no se ha conservado el valor que había puesto antes, porque hemos tenido que salir y volver a entrar en este procedimiento. Voy a volver a poner el valor de la media o de la mediana a 12,5
y el valor que habíamos puesto para la desviación típica, que era 4,5. Ahora aparecerá en la hipótesis nula que la desviación típica es 4,5 frente a la alternativa de que es distinto. El estadístico para resolver este contraste sigue un G². Por lo tanto, por eso nos aparece el nombre del test como test chi-square y el valor calculado para esta muestra, que es 26,5, y el p-valor, que corresponde a una distribución G². Aquí aparece el nombre de la distribución que sigue, que no es una t-de-Student ni una normal, el estadístico del contraste, sino una G². El p-valor no nos permite rechazar para cualquier alfa que elijamos, que también lo podemos modificar desde la ventana que se abre dando al botón derecho del ratón. Podemos modificar el alfa al 5, al 10 o al 1%. Pero cualquiera que sea el alfa que elijamos, como el p-valor corresponde al valor que hemos calculado, podemos seguir no rechazando la hipótesis nula para ese nivel de significación. En el caso de los contrastes para parámetros de la normal, tanto para la media como para la desviación típica, vemos que aparece resuelto todo el contraste. Aparece planteada la hipótesis nula, la alternativa, cuál es el valor del estadístico, cuál es el p-valor y cuál es la decisión sobre el contraste. Pero en el resto de los contrastes que nos van apareciendo para el resto de los casos que vamos a ver, no suele aparecer la hipótesis nula y por lo tanto la tenemos que conocer. En el StatAdvisor, de todas maneras, suele aparecer explicado todos los resultados. Vamos a pasar ahora a analizar datos de la misma variable, pero cuando tenemos dos muestras diferentes de datos. Cómo se comparan muestras para ver si proceden de la misma población o de otra población distinta. Vamos a empezar con comparación de dos variables y para ello entraríamos en el programa en Compare dos muestras y en principio vamos a trabajar con muestras independientes. Para hacer esta comparación vamos a utilizar la variable índice de masa Fourier medida con dos diferentes métodos, mediante métodos ópticos y mediante satélite. Entonces introducimos estas dos variables en los valores correspondientes de muestra 1 y muestra 2 y vamos a entrar comparación de dos columnas de datos, que es la opción que aparece por defecto señalada en este programa. Vemos los resultados de este análisis de comparación y nos pide o sale por defecto un resumen del análisis, un resumen de los estadísticos calculados. También se pueden marcar comparación de medias, comparación de desviación típicas, comparación de medianas y el test de Kolmogorov-Smirnov, que permite comparar distribuciones. Las opciones gráficas serían el histograma de frecuencias, una superficie de densidad, un gráfico de cajas y el gráfico de comparación de cuantiles y de cuantil comparado con el cuantil de la normal. En principio, para resolver los problemas o el ejercicio de la práctica, vamos a necesitar comparación de medias, comparación de desviaciones típicas y en este caso no sería necesario la comparación de medianas. Obtenemos los resultados que, como veis, en la parte de la izquierda son los resultados de los análisis estadísticos y en la parte de la derecha los gráficos que hemos dejado por defecto, que es la comparación de histogramas y la comparación de gráficos de cajas. En la primera pantalla de comparación de muestras aparecen los resultados o el resumen de los datos. Tanto en un caso como en el otro tenemos 34 valores que varían en sus extremos de 0,5 a 3,6 en el caso de la muestra 1, que serían la variable medida mediante métodos ópticos, y la variable medida con métodos de satélite serían sus variaciones entre 0,6 y 3,2. El resumen estadístico
que aparece es el número de datos, las medias de 1,3 a 1,25 aproximadamente, las desviaciones estándar, que serían del orden de 0,6 y 0,45 en esta variable, los coeficientes de variación, que serían el porcentaje de datos de valores de desviación típica dividido por la media, el mínimo, el máximo, el rango de valores de variable y la desviación, el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis estimados. En este caso aparecen marcados en rojo porque son valores que superan el límite que se espera para estos estimadores si la distribución fuera una distribución normal. Podemos ampliar el resumen de estadísticos marcando con el botón de la derecha las opciones donde se despliega una cantidad de variables, o sea, una cantidad de estadísticos mucho mayor que podemos incorporar a este resumen. Si quisiéramos obtener los valores de la mediana o el valor de el error estándar, los marcaríamos y aparecerían también incluidos en esta tabla. Como veis, el error estándar es del orden de 0,1 en la primera muestra y del orden de 0,077 en la segunda muestra. También la mediana ha pasado de 1,3 a 1,2. Una vez hecho el análisis o el resumen estadístico, para comparar las medias, entraríamos en la siguiente ventana del programa, en el que el programa recoge primero el intervalo de confianza para la primera variable o para la primera muestra, que sería el índice de área foliar medido por métodos ópticos. El intervalo de confianza a un 95% de confianza como el anterior para la segunda muestra. La tercera dato que nos aporta es el intervalo de confianza al 95% para la diferencia de medias. Es decir, este es el caso, en esta línea o en estos datos es en el que tenemos el resultado de comparación de dos medias muestrales para variables independientes. En este caso, el intervalo de confianza se ha calculado suponiendo que hay igualdad entre las varianzas, es decir, se asume que las varianzas son iguales. Esto puede no ser verdad y por lo tanto necesitaríamos comprobar la igualdad de varianzas con un intervalo de confianza o con un contraste de hipótesis. Los valores de comparación de desviaciones estándar estarían en la siguiente ventana, donde aparecen los intervalos de confianza al 95% y el contraste de hipótesis para igualdad de varianzas a continuación. Con el botón de la derecha del ratón, en las opciones, tenemos que desmarcar esa hipótesis de igualdad de varianzas que aparece al final de este cuadro de opciones. Si lo desmarcamos, manteniendo la misma hipótesis alternativa y el mismo nivel de confianza, vemos que nos varía el intervalo de confianza, aunque no sea en exceso, pero sí ha cambiado el estadístico de estimación y por lo tanto el intervalo de confianza. En el caso de que quisiéramos hacer una comparación con contraste de hipótesis, tendríamos la opción del test de la T de comparación de medias, en el que la hipótesis nula es la igualdad de medias, la hipótesis alternativa la diferencia y en este caso el p-valor comprobaríamos que al ser de 0,37 no aceptaríamos esa igualdad entre medias para estos dos valores. Si queremos hacer o ver la opción de comparación de muestras con muestras pareadas, tendríamos que volver a introducir los valores de las dos muestras en la pantalla de StatGraphics y nos da otra vez las mismas opciones que teníamos para el caso de comparación de muestras independientes: el análisis y el resultado de estadístico.
En este caso, como veis, el panel de opciones es igual al de una variable porque lo que calcula es la diferencia entre las dos variables pareadas, es decir, que vamos a comparar o vamos a utilizar una única variable que es la variable diferencia entre esos dos valores muestrales. Daríamos o marcaríamos las opciones de cálculo de intervalos de confianza y de test de hipótesis y obtenemos los resultados similares a los anteriores, pero en este caso no hay comparación de dos muestras, sino que lo que sale es el resumen estadístico de la variable diferencias. Como en el caso anterior, tenemos la media de las diferencias, la desviación típica, un coeficiente de variación, el mínimo valor de diferencias, el máximo, el rango, el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. Con el botón de la derecha del ratón podemos también comprobar el valor de la media o el del error estándar. Una vez que hemos visto estos valores, podemos calcular el intervalo de confianza para las muestras pareadas. En este caso trabajamos con las diferencias, luego por lo tanto solo se ofrece un intervalo de confianza para la diferencia de medias y un intervalo de confianza para la desviación típica. Por último, en este caso en el que tenemos dos métodos de comparar estas muestras, el método más adecuado entre los dos debería seleccionar basándose en las características de la variable, cómo se ha medido la variable y también en si los valores de las muestras son distribuciones o son valores que se pueden suponer que sigue una distribución normal o no siguen esa distribución. Y con eso se podría decidir cuál de los dos intervalos es más adecuado para este tipo de variables. Para comparar medias de una variable agrupada según un factor cualitativo, tendríamos que utilizar otra opción de compare dos muestras, y en este caso serían comparar muestras independientes. En el guión de la práctica estaríamos en un apartado diferente en el que vamos a comparar las medias de la variable área basimétrica según el tipo de masa. El área basimétrica sería el valor de la variable cuantitativa y el tipo de masa la variable que nos va a dar la separación en dos muestras distintas. ¿Cómo podemos introducir los datos? Pues en la opción de entrada de datos podemos cambiar la opción de entrar con dos columnas de datos y entrar datos y códigos de columnas. Los datos serían la variable numérica, que es el área basimétrica, y el código sería el tipo de masa. Así vamos a tener una comparación de dos muestras que serían de la misma variable, pero para diferentes tipos de masas. Obtenemos unas opciones similares a las anteriores, es decir, tenemos el resumen estadístico, el resumen del análisis, los gráficos, que siempre van a ser el histograma de frecuencias y el gráfico de cajas por defecto, y marcaríamos la comparación de medias y la comparación de desviaciones típicas. Vemos los gráficos que obtenemos en este caso, donde se puede observar en el gráfico de cajas ya claramente una diferencia entre la variabilidad entre un tipo de masa y otro tipo de masa. Los tipos de masa son mixtos o monoespecíficos y parece que sí que hay diferencias, por lo menos en la desviación típica, entre ambos tipos. El área basimétrica de tipos de masa mixtos tenemos 14 parcelas con tipo de masa de bosque mixto y 20 parcelas en las cuales tenemos montes o masas monoespecíficas de una sola especie o con gran cantidad de una especie única. Los valores del área basimétrica en el primer caso van desde 12,9 a 18,6 y en el segundo caso de 8,4 a 36,7. El resumen estadístico de comparación de estadísticos o de estadística descriptiva sería el valor de las medias, la diferencia entre las desviaciones típicas, los coeficientes de variación, mínimo, máximo, el rango y los valores
del coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. En la siguiente ventana podemos comprobar que aparecen los intervalos de confianza para las diferencias entre ambos tipos de masas, la diferencia de medias de variable asimétrica para ambos tipos de masas y el contraste de la T para diferencias de medias. Tanto si utilizamos el intervalo de confianza como comprobando el test de la T, vemos que rechazamos la hipótesis de igualdad de medias entre ambas masas con este nivel de confianza y con estas muestras. Siempre, tanto en el caso de comparación de medias utilizando esta opción de datos frente a un nivel o una variable cualitativa, como en el caso de comparación de medias teniendo las muestras en dos columnas de datos, es posible cambiar el nivel de confianza de las estimaciones y de los contrastes. Siempre con el botón de la derecha del ratón, en opciones de análisis, es posible variar tanto la hipótesis nula como las hipótesis alternativas o el nivel de confianza y la asunción de igualdad de medias. En este caso, de desviaciones típicas. En este caso, también las desviaciones típicas hemos visto que hay mucha diferencia entre ellas, así que no vamos a poder suponer que son iguales. Podemos cambiar el nivel de confianza y aumentarlo en lugar de al 5% al 10%. Y también podríamos variar las hipótesis nulas, pero en este caso no estamos interesados en otra hipótesis nula ni en otra hipótesis alternativa. Dándole al botón o a aceptar esos cambios que hemos introducido, vemos cómo ha variado con el nivel de confianza el intervalo de confianza, cómo ha variado el test de la T, el valor del p-valor en el test de la T de Student, y podemos cambiar nuestros resultados, aunque en este caso seguimos comprobando con ese mayor nivel de confianza en la hipótesis nula y con esos cambios que hemos introducido que seguimos no pudiendo rechazar la igualdad entre ambos valores medios. En la comparación de desviaciones estándar tenemos el nivel de confianza al 95%, tanto para el intervalo de confianza como para el test de la T. Como puede verse, el test de la F para comparar desviaciones típicas. Como puede comprobarse, el p-valor en este caso es muy inferior a 0,05 y por lo tanto se rechazaría la hipótesis nula de igualdad de desviaciones típicas, lo cual hace que en el caso anterior hayamos podido eliminar la suposición de igualdad de desviaciones típicas para el cálculo del intervalo de confianza o de la hipótesis nula. Por último, en esta práctica de inferencia vamos a calcular el tamaño de muestra para datos, estos datos que hemos comprobado en este momento, los datos de área basimétrica para diferentes tipos de masas, qué tamaño de muestra sería el adecuado para hacer una comparación como la que hemos hecho. Para calcular, en este caso, el tamaño de muestra, en el ejemplo anterior de comparación de áreas basimétricas según el tipo de masa, vamos a ir a la opción de cálculo de tamaño de muestras, que en el StatGraphics Centurion está en Tools, y la opción determinación de tamaño de muestra, y hay dos opciones en este caso, una para una variable o para dos o más muestras. En el caso de dos o más muestras, que sería el que vamos a calcular aquí, nos da opción para comparación de dos medias de distribución normal, para comparación de sigmas de distribución normal, es decir, de desviaciones típicas procedentes de una distribución normal, para las proporciones de una distribución binomial y también para el parámetro de la distribución de Poisson.
En nuestro caso vamos a comparar distribuciones normales y por valores medios, por lo tanto tendríamos que seleccionar la opción que está por defecto. En este panel hay que introducir tanto la hipótesis que vamos a suponer como diferencia de valores medios. En este caso vamos a suponer que queremos comprobar si las masas monoespecíficas y mixtas tienen igual área basimétrica en nuestras parcelas y tenemos también que introducir la media hipotética de esas dos masas. Por lo tanto, tendremos que recurrir al cálculo de las medias muestrales que hemos hecho anteriormente y, como vemos, las medias para masas mixtas y para masas monoespecíficas es distinta. En un caso es de 16,5 y en el otro 19. Vamos a suponer que queremos comprobar que nuestras masas tengan un área basimétrica media de 17 metros cuadrados por hectárea. La comparación de las desviaciones típicas en estas dos masas vamos a suponer que es de un valor intermedio entre una desviación y otra, y en este caso vamos a poner una desviación típica de 4. Por último, la opción que tenemos que rellenar es cómo queremos nuestras muestras, tanto para unos tipos de masas como para otros. Si queremos repartirla de forma equitativa entre una masa y otra, dejaremos el 50% para cada una de las masas. En nuestro caso sabemos que hay menos masas mixtas en el monte que masas monoespecíficas, así que vamos a variar este porcentaje y vamos a poner para el primer tipo de masas menos cantidad de porcentaje de muestra y lo pondremos como un 35%. En el guión de la práctica nos piden elegir el error y el nivel de confianza que consideremos adecuado. Bueno, vamos a suponer un error absoluto de 2 metros cuadrados por hectárea y un nivel de confianza que vamos a poner del 90%, en este caso. La hipótesis alternativa que vamos a considerar es que no hay igualdad entre las medias y el valor de sigma estimado o conocido vamos a suponer o vamos a dejar como opción la estimación de los valores de sigma. Una vez seleccionado tanto el error como el nivel de confianza e introducidos los datos iniciales de las masas, de las muestras de las masas que tenemos, se obtiene esta solución en la cual en la parte analítica nos resume los datos que hemos introducido y el tamaño de muestra que se requeriría para, con un nivel de confianza del 90%, obtener una desviación máxima del valor 0 en la diferencia de medias de más o menos 2 metros cuadrados por hectárea. Por lo tanto, tendríamos que observar 18 parcelas de masas mixtas y 34 parcelas de masas monoespecíficas para obtener estos límites de estos niveles de confianza en la estimación. El gráfico nos muestra la curva de potencias para este contraste de hipótesis, en el cual, como vemos, vamos teniendo la potencia para valores, según estemos más separados de la hipótesis nula de igualdad de medias, mayores valores de potencia del contraste. Si cambiáramos la hipótesis alternativa, que puede hacerse con el botón de la derecha del ratón y en opciones de análisis, en lugar de considerar que no hay igualdad entre esos valores, consideramos que las masas mixtas tienen menor área basimétrica que las masas monoespecíficas como hipótesis alternativa, obtendríamos un diferente tamaño de muestra, 12 para el primer caso y 21 para el segundo, con lo cual tendríamos un tamaño de muestra menor necesario para obtener un mismo error máximo. En este caso, la curva de potencia
Vemos que se ha convertido en una curva sigmoide, que sería una de las ramas que aparecería en la curva anterior. Bueno, para finalizar esta guión de prácticas, vamos a calcular ahora el tamaño de muestra adecuado para estimar la proporción de parcelas con Quercus petraea como especie principal. Para ello necesitamos obtener primero una estimación aproximada del porcentaje de parcelas con especie principal Quercus petraea. Para obtener ese valor, en la opción Describe, Datos categóricos y Tabulación, introducimos la variable especie principal dentro de los datos y obtenemos el resumen del análisis para esta variable, que nos va a dar como estimación del porcentaje de parcelas con Quercus petraea 0,5588. Es decir, vamos a suponer que tenemos 0,56 de valor o de valor de la proporción para parcelas con esa especie principal. Una vez que tenemos esta estimación con nuestros datos muestrales, vamos a calcular el tamaño de muestra necesario para un contraste de hipótesis según nos pide en el guión. Volvemos a Tools, determinación del tamaño de muestra para una muestra o una variable, en este caso, y no vamos a calcular un valor o una estimación de la media de una distribución normal, sino una proporción para una distribución binomial. En este caso, el único dato que tenemos que introducir es la hipótesis de la proporción. Si suponemos que nuestra hipótesis es que hay un 50% de parcelas con Quercus petraea de especie principal, lo cual no se aleja mucho del tamaño muestral, dejaríamos este dato como la proporción para supuesta. El error absoluto de un 0,05 para el caso de las proporciones es un error bastante habitual y por lo tanto vamos a dejarlo como una opción. Y el 95% de confianza para esta estimación. La hipótesis alternativa, como en el caso anterior, podemos suponer que no sea igual, que sea menor que el valor dado o mayor que el valor dado. Vamos a dejar hipótesis alternativa distinto del 50%. Y observamos que en este caso, para los datos introducidos, hay un mínimo de 402 parcelas que deberíamos observar para poder estimar con ese nivel de tolerancia y con ese nivel de confianza el valor de la proporción de parcelas con Quercus petraea como especie principal. Si variamos alguno de estos datos, y en este caso pudiéramos introducir, por ejemplo, la opción de dar una potencia del contraste para una diferencia detectada, por defecto en el StatGraphics aparece un 95% de potencia del contraste para diferencias de 0,05, vamos a disminuir esta potencia del test y vamos a poner un 80%, con el mismo nivel de confianza y el mismo límite de error en las diferencias. Como vemos, al obtener o al coger esta alternativa en el que la potencia del contraste se considera como una de las opciones para calcular el tamaño de muestra, han salido o hemos obtenido que el número de parcelas que deberíamos observar para que nuestra potencia del contraste sea de un 80%, en esa diferencia debe ser de 786 parcelas. Y con esto terminamos o se acabarían todos los puntos que habría que resolver en el guión de prácticas de inferencia.